Vamos a hablar hoy sobre relojes. Y comienzo con una cita de Plauto. Plauto ha dicho: que los dioses maldigan al primer hombre que descubrió cómo señalar las horas, y que maldigan también a aquel que inventó el reloj de sol para cortar y despedazar de manera tan infame mis días en pequeños trozos. No le gustaban los relojes a Plauto. El primer reloj en realidad fue un artefacto creado allá por el año 1500 antes de Cristo en Egipto. Estaba provisto de una división de 12 partes iguales para medir la longitud de una sombra proyectada sobre su base horizontal. Un reloj de sol. De sol, sí. Antes debe haber habido. 1500 me parece una fecha muy mucho. cercana, Sí. como para un invento tan elemental, Sí, ¿no? rudimentario. Sí, 1500 es demasiado. Imagínese que si calculaban la salida de las estrellas con tanta precisión, deberían tener también alguna forma de medición del tiempo para ayudar a esa misma precisión. Claro, Bien. claro. En la antigua Grecia, dice aquí, la sombra del cuerpo humano servía para establecer la hora aproximada y el largo se medía con los pies. ¿Sí? Con los pies de otra persona. Sí, Claro, era un poco incómodo, ¿no? como precedente de la ¿Qué hora sombra. es? Y entonces El tipo contaba los pasos. contaba los pasos según que la tenía tu sombra. sombra, decían las 8 menos cuarto. No tardaron los griegos en crear el gnomón, que era como un obelisco que se levantaba en la plaza pública y cuya sombra se medía a pasos. Luego se marcó la medida en el suelo, con lo cual pudo verse la hora, sin necesidad de andar midiéndola en cada caso. Claro. Y bueno, eso es elemental, pones ahí, pones una rayita. ¿Y siempre da para el mismo lado la sombra? Sí, no, pero con las estaciones claro, va cambiando. Claro. Sí. No, pero está marcado igual para qué lado va, porque ya Claro. en Córdoba hay un reloj así que está perfectamente marcado. Sí. Vos vas, incluso hay gente que pone el hora, en hora del reloj eléctrico, Sí. con el reloj. No, Sí, señor, señor. eso me parece que... Dice, después se comprendió que todo movimiento uniforme se prestaba para medir el tiempo. Entonces aparecieron otros medios independientes de la luz, que no siempre estaba presente. Por ejemplo, los relojes de noche o clepsidras, que consistían, como bien sabemos, en recipientes provistos de marcas, en los que el nivel del agua, que se escapaba por un agujerito, indicaba el correr del tiempo. Dicen que un médico de Alejandría llamado Herófilo fue el primer hombre que unos 300 años antes de Cristo, hay que decirlo mejor porque Alejandría fue fundada más o menos por esa época. Así que, bien, contó las pulsaciones del corazón con la ayuda de una clepsidra portátil. Una clepsidra y las pulsaciones, a ver cuántos latidos. ¿Y cuántos daba? ¿60? No, qué sé yo, más, no 80. Sé, no sé, porque no sé cómo daba la clepsidra. Qué sé yo, cuál era la medida de la clepsidra. Alfredo el Grande, ¿qué tal, Alfredo? Rey de Inglaterra, se pasaba largas horas en vigilia tratando de dar con una solución al problema de cómo establecer la hora exacta en que debía comenzar la primera misa. Las velas que iluminaban su aposento le dieron la clave. Las marcó en iguales unidades y les introdujo bolillas de metal que al derretirse la cera caían a intervalos regulares sobre un plato donde hacían un sonido ¡puc! Y listo, ¿no? El reloj de cucú, Alfredo apague la luz, cucú, que, Alfredo que son las 3, cucú,
Alfredo, acuéstese aquí. Cucú, caca. Alfredo, tómesela. Ah, impecable el reloj. Muy lindo. No, con las velas también usted puede meterse una vela en la boca. ¿Para qué? Hay que dormir boca arriba. Y Sí. cuando se quema, Eso. es un despertador. Sí, sí, más bien un despertador. El primer Y reloj si duerme boca abajo. también. Es El un primer problema. reloj mecánico fue construido en el año 1336 en la torre del convento de San Gotardo, en Milán. Y a partir de ese momento, las grandes ciudades se disputaron a los maestros relojeros. Es decir, que son italianos los primeros maestros Y relojeros. parece que sí. Yo creí que eran suizos. Y entonces, cada ciudad trataba de construir un reloj más sofisticado, en fin. En el año 1571, el Consejo de Estrasburgo llamó a un relojero suizo, Isaac Habrecht, para dotar a su magnífica catedral del reloj más completo visto hasta ese entonces. Y los resultados fueron impresionantes. Artistas y mecánicos tardaron 5 años en montarlo. ¿En qué sentido? No, Sí, en sí, armar las armar piezas, el los reloj, engranajes. Armarlo, Claro, Sí, claro. sí. La obra indicaba los días de la semana, simbolizados por Diana, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Apolo. Y el cuadrante mostraba alrededor de 5.000 estrellas en movimiento. Qué fantástico. Cuando daba las horas, ofrecía un espectáculo digno de verse. Todo su intrincado mecanismo se movía y adquiría vida. La muerte levantaba su maza y todas las campanas sonaban. Desfilaban los apóstoles, se inclinaban en profunda reverencia y el rugido de los leones que sostenían el escudo de la ciudad llenaban de pavor a todo aquel que se hallaba cerca. Al levantarse el sol, comenzaba a cantar el gallo ubicado en lo alto de la torre. Un calendario hacía ver las fases de la luna, los eclipses solares y lunares, las fechas de la fiesta religiosa Sí. y otros detalles astronómicos. Qué maravilla, por favor. En el año 1581 sucedió lo siguiente. Galileo, ¿Mm? que, poco atento a sus oraciones y observando el balanceo de un candelabro de la Catedral de Pisa, candelabro colgante, Claro, calculo si una una araña. Una araña. colgaba, Sí. ¿no? Tuvo una súbita inspiración. Un péndulo se tomaba siempre el mismo tiempo para cada una de sus oscilaciones, independientemente de que fueran estas, largas o cortas. Eso es una gran observación. El péndulo tarda siempre lo mismo. No. Si es más larga, si es más corta, tarda lo mismo. Pero, muy bien, Galileo dice, ¿qué puedo De un lado al otro. de un lado al otro? Claro. Desde la punta hasta la punta. Claro, exacto, sí, Bien. sí. Pero Galileo usaba su propio pulso para medir el tiempo y no llegó a construir un reloj. El que sí lo hizo poco después, usando este principio del péndulo, fue Christian Huygens en el año 1661. Huygens no es uno de los que descubrió o que inventó la circulación de la sangre. No le inventó, señor. A mí la habrá me parece descubierto. que sí. La habrá descubierto. Claro. Huygens y ¿cómo va a otros inventar? inventaron. Antes la gente ¿En qué la mes? sangre no circulaba. ¿Y qué? ¿Cómo hacía la gente del Y corazón? no sé cómo haría. Estaba quieto. ¿Qué, en el ah, siglo XV fue eso? ¿Cómo? En el No, en siglo- el siglo XVII. Ah, mire. Hasta el siglo XIX, el asunto de las horas locales y las diferencias horarias era un verdadero problema, imagínense, ¿no? Los relojes mecánicos todavía eran imprecisos y entre ciudades muy próximas por ahí había diferencia de 5 o 10 minutos, a veces hasta media hora. ¿Y qué pasó? Un día establecieron un sistema regular de transporte. Estoy hablando de los trenes. Ah, claro, sí. Los trenes necesitaban
saber cuándo que salir. la hora fuera precisa. Claro. Y entonces, los primeros ferrocarriles, la verdad que tuvieron que convivir con una anarquía horaria. ¿A qué hora viene el tren? ¿Qué sé yo? Por ahí llegabas a la estación, el tren se iba. Sí. En fin. Finalmente, los ferroviarios ingleses consiguieron que se unificara el horario del país, tomando como base la hora medida en el meridiano de Greenwich. Pocos años más tarde, consiguieron que casi todos los relojes públicos de Inglaterra marcaran aquella hora. Porque no era que andaban mal los relojes. Claro, que no sino tenían que ninguna... no tenían una referencia. Claro. Que no todos tenían la misma referencia. Bueno, pero fueron más lejos. Reunieron un congreso del tiempo con delegados de 25 países en Washington y acordaron que el tiempo universal fuera el de Greenwich. Se dispusieron además los actuales usos horarios. Durante mucho tiempo el horario del meridiano fue llamado también tiempo de ferrocarril, porque eran los ferrocarriles los precursores de aquella convención. Pero siempre hubo personas enemistadas con los relojes, personajes reacios al madrugón, a la puntualidad, a los horarios e incluso al trabajo. Como ilustración de esta breve charla, Muy linda, la verdad que no lo sabía. escucharemos un tango que se llama El que atrasó el reloj, justamente, que teoriza acerca de lo que acabamos de decir recién, Sí. sobre los tipos, ¿Habla de sobre eso los la vagos, letra? sí, los vagos, los atorrantes que rechazan la relojería.